Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a tocar uno de los temas más importantes en los lenguajes de programación, como es la recursividad. Una función se dice que es recursiva cuando posee la capacidad de llamarse a sí misma. Esto es, dentro del cuerpo de la función se incluyen llamadas a la propia función. Esta estrategia es una alternativa al uso de bucles. Una solución recursiva es normalmente menos eficiente que una solución basada en bucles. Esto se debe a las operaciones auxiliares que llevan consigo las llamadas a las funciones. Cuando un programa llama a una función que llama a otra, la cual llama a otra y así sucesivamente, las variables y valores de los parámetros de cada llamada a cada función se guardan en una pila o stack en inglés, junto con la dirección de la siguiente línea de código a ejecutar una vez finalizada la ejecución de la función invocada. Esta pila va creciendo a medida que se llama a más funciones y decrece cuando cada función termina. Si una función se llama a sí misma recursivamente un número muy grande de veces, existe el riesgo de que se agote la memoria de la pila, causando la terminación brusca del programa. Y eso es algo que sucede más común de lo que parece, muchachos. A pesar de todos estos inconvenientes, en muchas circunstancias, el uso de la recursividad permite a nosotros los programadores que podamos especificar soluciones naturales y sencillas que sin emplear esta técnica serían mucho más complejas de resolver. O sea, la idea de que hagamos un programa recursivo es que las líneas de código sean más fáciles, más sencillas que utilizando ciclos o bucles. Esto convierte la recursión en una potente herramienta de la programación. Sin embargo, debido a los inconvenientes que hemos mencionado anteriormente, debe emplearse con cautela. Tenemos varios tipos de recursión. Como regla básica, para que un programa pueda resolverse utilizando recursividad, el programa debe poder definirse recursivamente. Y segundo, el programa debe incluir una condición de terminación, es decir, debe haber algo que detenga la recursividad, que marque el fin, porque en otro caso la ejecución continuaría indefinidamente. Cuando la condición de terminación es cierta, la función simplemente no vuelve a llamarse a sí misma. Pueden distinguirse distintos tipos de llamadas recursivas, dependiendo de funciones involucradas y de cómo se genera el valor final. A continuación veremos cuáles son. La primera es la recursión lineal. En la recursión lineal, cada llamada recursiva genera, como mucho, otra llamada recursiva. Se pueden distinguir dos tipos de recursión lineal atendiendo a cómo se genera el resultado. Tenemos la primera, que es una recursión lineal no final. En este tipo de recursividad, el resultado de la llamada recursiva se combina en una expresión para dar lugar al resultado de la función que llama. El ejemplo típico de recursión lineal es el cálculo del factorial de un número. Dado que el factorial de un número n es igual al producto de n por el factorial de n-1, lo más natural es efectuar una implementación recursiva de la función factorial. Aquí podemos ver un ejemplo implementado en C. Tenemos nuestra función entera factorial que recibe como parámetro un número también entero y dice si el número es mayor que 1, entonces se llama a sí misma. En caso contrario, retorna 1. Luego, en el cuerpo de la función principal tenemos la declaración de la variable n de tipo entero. Pedimos al usuario que introduzca el número, lo leemos, lo asignamos a la variable n y luego mandamos a imprimir el factorial es y llamamos a la función factorial. Para calcular el factorial de 4, es decir, n sea igual a 4, la secuencia de llamadas sería la siguiente. La primera vez lo llama con el factorial de n, que es 4. Va a ser 4 por el factorial de 3. Eso va a retornar 4 por 6.
Luego se vuelve a llamar a sí misma, pero ahora disminuido en 1. Entonces ahora sería el factorial de 3, va a ser 3 por el factorial de 2, va a regresar 3 por 2. Luego manda a llamarse otra vez con el factorial de 2, que va a ser 2 por el factorial de 1 y va a regresar 2 por 1. Y luego manda a llamarse una cuarta vez a calcular el factorial de 1, que es igual a 1 y va a retornar 1. Cada fila del anterior gráfico supone una corrida distinta de ejecución de la función factorial. Cada instancia o corrida tiene un conjunto diferente de variables locales. El otro tipo de recursión es la recursión lineal final. En este tipo de recursión, el resultado que es devuelto es el resultado de la ejecución de la última llamada recursiva. Un ejemplo de este cálculo es el máximo común divisor, que puede hallarse a partir de la siguiente forma. N dice, N igual a M, y luego tenemos dos llamadas a la función máximo común divisor, con N menos M como argumento, y luego con M menos M como segundo argumento, cuando N es mayor que M y cuando N es menor que M. Ahí está implementado también el lenguaje C. El otro tipo es la recursión múltiple. Algunas llamadas recursivas pueden generar más de una llamada a la función. Uno de los centros más típicos son los números de la serie de Fibonacci, números que reciben el nombre del matemático italiano que los descubrió. Estos números se calculan mediante la siguiente fórmula. Si el número es 1, su Fibonacci es 1. Si el número es 2, su Fibonacci también es 1. Si el número es mayor que 2, la secuencia se calcula el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Estos números poseen múltiples propiedades, algunas de las cuales todavía siguen descubriéndose hoy en día. Entre ellas tenemos que el cociente entre un término y el inmediatamente anterior varía continuamente. Cualquier número natural se puede escribir mediante la suma de un número limitado de términos de la sucesión de Fibonacci. Tan solo un término de cada 3 es par. Si el Fibonacci de P es un número primo, P también es primo, con la única excepción del Fibonacci de 4, que es 3. 3 es primo, pero 4 no lo es. La suma infinita de los términos de la sucesión de Fibonacci es exactamente 10 sobre 89. Y aquí tenemos el programita implementado de manera recursiva, como ustedes pueden ver. Otro tipo de recursión es la recursión mutua, la cual implica más de una función que se llamen mutuamente. Ejemplo de esto es determinar si un número es par o impar mediante dos funciones. Tenemos la implementación para cuando es par y tenemos también la implementación para cuando n es impar. Ahí podemos ver las corridas. Bien, en la plataforma hay unos videos adicionales sobre recursividad, que algo que creo que ya han visto ustedes en otras asignaturas. Espero que les sea de utilidad y los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias.